Bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy Arnau Nogués y esto es El Director, donde hablamos sobre bolsas, sobre finanzas personales, sobre mercados, sobre acciones, sobre todo lo que tenga que ver con darle una rentabilidad extra a nuestros ahorros. Y en este episodio te voy a compartir la que es para mí la habilidad más importante y más interesante a potenciar que tienes o que alguien puede tener para invertir en bolsa o especular, sea lo que estés haciendo, de una mejor forma. Ya sabéis que pues hay personas que se dedican a especular, hay personas que se dedican a invertir, y luego estamos los que cogemos lo mejor de los dos mundos. Yo siempre recomiendo tener el 40% de la cartera en especulación, en swing trading, esto es lo que hacemos con los clientes, y luego el 60% restante en inversión, es decir, pues largo plazo, cimientos, llámalo X. Entonces, antes de comenzar a compartirte esta habilidad y cómo puedes desarrollarla, simplemente decirte que me puedes seguir en Instagram, @arnau_nogués, porque por ahí comparto por stories el día a día del mercado, acciones que compro, acciones que vendo, un montón de contenido totalmente gratuito que te estás perdiendo si no me sigues por ahí. Así que tienes esa opción como siempre y también pues puedes valorar, te pediría por favor que valorases el podcast con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y vamos ahora sí que sí a hablar sobre el tema que nos concierne y nos reúne hoy aquí. Bien, hablemos sobre la habilidad más importante para un inversor o especulador en bolsa. Alguien que se dedica o que no tienes por qué ser profesional, ¿no? Pues puedes simplemente tener unos ahorros, alguien que quiere darle una rentabilidad a sus ahorros. Y es que, como sabréis, seguramente, ya seas nuevo, Nobel, o ya lleves unos añitos en este mundo, sabrás que el mercado de valores está plagado de sesgos, de trampas, de cosas que tu peor enemigo eres tú mismo. Porque ya hemos hablado en este mismo podcast muchísimas trampas que hace nuestro cerebro, como por ejemplo, cuando el precio baja tendemos a pensar negativamente más sobre esa empresa, cuando el precio sube tendemos a sobreestimar esa empresa, un montón de sesgos cognitivos que lo que hacen en definitiva es hacernos perder dinero a largo plazo. Entonces sabemos que algo no es rentable si no es escalable y sostenible en el tiempo. Entonces, esta habilidad que estoy a nada de compartirte, y ya me perdonarás por llevar casi 2 minutos y medio sin haberla dicho, es algo que soluciona en gran medida todo esto. Y sin más dilación, esta habilidad, la que te voy a compartir, es la perspectiva. La habilidad más importante para un inversor en bolsa es la perspectiva. ¿Y qué es esto de la perspectiva? La perspectiva es la capacidad que tenemos o que tiene un inversor en bolsa de contextualizar lo que está ocurriendo en ese momento del mercado, de salir de la caja, de hacer una especie de ojo de halcón, de salir de esa situación y mirar las cosas desde arriba, para que me entendáis. La perspectiva, por ejemplo, por poner un ejemplo muy práctico, se podría aplicar en 2016. En 2016, para los que todavía no estabais en el mundillo, Apple, la gran empresa de telefonía y de etcétera, que ya era una empresa súper grande, ya era una de las empresas que más vendía, ya estaba el iPhone en máximos de ventas, el iPad, el MacBook, etcétera, que era una empresa ya muy grande. Pues en 2016 Apple tuvo unas caídas increíbles en bolsa, principalmente por la competencia. En ese entonces, empresas como Huawei, sobre todo, estaban plantándole cara de forma muy seria a Apple y incluso le estaban rivalizando de forma real, quiero decir, no es como ahora que podemos tener Xiaomi o Realme o otras empresas que sí, que tienen su cuota de mercado, pero siendo sinceros, no suponen ningún tipo de amenaza para Apple. En 2016, Huawei sí que era algo muy peligroso y además por el tema de la conectividad con sus equipos, con sus dispositivos, la verdad es que era una amenaza muy fuerte. ¿Y qué ocurrió en 2016? En 2016 ocurrió que las acciones de Apple se desplomaron y la narrativa general de Apple era que estaba sobrevaloradísima, que era simplemente un fabricante de hardware ultra sobrevalorado. ¿Qué pasa? Que el inversor que no tenía perspectiva en 2016, en este caso, lo que hizo es cagarse en los pantalones, hablando en plata, y vender las acciones de Apple. ¿Qué hubiese hecho el inversor que tiene perspectiva y que sabe que los agentes económicos no son estáticos, sino que las empresas pueden analizar los riesgos que tiene su modelo de negocio, actualizarse, cambiar, competir, pueden moverse en definitiva? Alguien con perspectiva hubiese sido prudente y hubiese dicho, vale, si yo voy a largo plazo, pues tranquilamente a largo plazo vamos viendo cómo va Apple tomando medidas para solucionar esto. ¿Qué ha ocurrido? Que desde ese entonces Apple ha subido más de un 350% en 5 años, de hecho. O más, creo que hasta un 400% ha subido. Conclusión.
el tipo que vendió porque tenía miedo, porque se creyó de primeras que sí, que Apple iba a pique, creyendo subconscientemente que Apple no tenía ningún tipo de poder de reacción ni de movimiento, lo que ocurrió es que perdió la capacidad de haber ganado muchísimos miles de euros. Lo mismo ocurrió en 2018 con la propia Apple, porque volvieron a haber dudas sobre su modelo de negocio, si estaba diversificado, si no. En 2018 además hubo un escándalo, creo que fue por un tema de actualizaciones de software, que en ciertos iPhones hacía que bajase el rendimiento, bueno, ciertas cosas de obsolescencia programada, unos escándalos que salpicaron a Apple, y lo que ocurrió es que la acción cayó otro 40%. Ahí yo sí que estaba invertido en Apple. Y gracias a la perspectiva, a la capacidad de extraer de sacar la vista, ¿no? De salir del contexto actual tan frenético del día a día y mirar un poquito atrás, echar la vista atrás, como dicen, y analizar si realmente es para tanto a largo plazo, pues he ganado bastante dinero a Apple. De hecho, le saco más de un 200 y algo por ciento desde ese entonces. A lo que voy es que la capacidad de abstracción, la capacidad de tener perspectiva en el mercado es súper importante. ¿Y cómo se adquiere esta capacidad de perspectiva? Porque, oye Arnau, yo llevo poco tiempo en bolsa, o llevo 1 año, 2 años, y todavía me dejo llevar mucho por las emociones. Todavía cuando veo una noticia que amenaza al modelo de negocio de una empresa, me entran las dudas, me entra el miedo, me entra la ansiedad. Duermo mal por las noches incluso. Pues la capacidad de perspectiva se adquiere de 2 formas distintas, ¿vale? Una, que es la primera que te voy a compartir, es la más potente, la que te da una mayor capacidad, y la segunda es una un poquito menos efectiva, pero bueno, igualmente hay que tenerla en cuenta. La primera forma de adquirir perspectiva, me vais a pegar, pero es a través de la experiencia. Cuando tú llevas mucho tiempo en un campo, sea la bolsa o sea cualquier otro campo, al final acabas sabiendo un poco por dónde van a tirar las cosas, incluso de forma instintiva. Por ejemplo, por ejemplo, tengo un amigo que que tiene un taller de coches, y lo que hace pues es arreglar coches, también pues importa deportivos para gente, etcétera. Bueno, que lleva muchos años, creo que lleva como 10 años en el mundo de los coches deportivos, etcétera. ¿Qué ocurre? Que mi amigo sabe identificar simplemente con el escape, con el ruido del motor, con el ruido del tubo de escape, del escape del coche, sabe identificar la marca y hasta el modelo de motor en ocasiones. Y cuando le pregunto, oye tío, ¿pero cómo haces esto? O sea, ¿en qué te fijas para identificarlo? No me sabe dar una respuesta muchas veces. Muchas veces me dice, lo siento así, simplemente. Y eso es porque su cerebro, de forma interna y de forma subconsciente, ha almacenado ciertos circuitos neuronales, los cuales, de forma subconsciente, insisto, le hacen pensar que cuando escucha un escape de cierta forma, se trata de un motor BMW, o se trata de un motor Volkswagen, o se trata en este caso de un Ferrari. Me explico. Pues en la bolsa es igual. Cuando tú llevas muchos años y has visto ya muchas empresas, has visto empresas crecer, has visto empresas quebrar, has visto empresas rehacerse, resurgir como la de Fénix, has visto empresas grandes flaquear durante un tiempo y luego seguir al alza, sabes cómo funcionan las dinámicas, sabes cómo suelen hacer las empresas que están en apuros o están un poquito en tensión para renacer, y sabes pues ciertas cosas que alguien que por muchos libros que se haya leído o por muchos podcasts que haya escuchado o por mucho conocimiento que tenga, si no tiene esa experiencia es muy complicado que adquiera perspectiva. Por eso es tan importante rodearse en la medida de lo posible de alguien que tenga perspectiva, de alguien que tenga experiencia, de alguien que sepa de qué va el juego. ¿Por qué? Porque esta persona te va a dar una visión desde, digamos, una altura en la cual tú, porque llevas poco tiempo, no puedes acceder. Y esto es súper importante en la bolsa y en todo. Por eso yo, por ejemplo, que de fiscalidad no tengo ni idea. Por eso, como iba diciendo, que me han llamado al timbre, ¿no? Que están ahora viniendo los de Amazon. Como iba diciendo, por ejemplo, yo en fiscalidad, que no tengo ni idea, obviamente sé las nociones básicas, pero no soy ningún experto en fiscalidad, por eso me rodeo de, pues en este caso, mi asesor fiscal. ¿Por qué? Porque él creo que tiene 15 o 20 años de experiencia en sectores similares a los de mis empresas, los cuales me pueden ayudar y ofrecer una perspectiva que yo, simplemente por no tener esa experiencia, no puedo sentir, no puedo entender, no puedo conocer y no puedo aprovechar eso. Por eso creo que el servicio de Boring Capital es tan importante y tan interesante para personas que llevan 1 o 2 años invirtiendo o incluso menos, porque aprendes muchísimo más. Aparte de con el curso que también incluimos, aprendes muchísimo más con el tema del día a día, de poder preguntar lo que sea, tanto a mí como al equipo, todo este tipo de cosas. Aprendes más a través de la absorción de la experiencia de otras personas, en este caso yo.
No por nada, sino porque las cosas son así. Yo sé de bolsa, pero no tengo ni idea de botánica. Pues si tú lo que quieres es tener un jardín súper bien, pues tendrás que rodearte de alguien que sepa de botánica. Por eso ofrecemos este tipo de servicios y por eso estoy tan contento en mi día a día y me siento tan lleno profesionalmente. A lo que voy es que la experiencia es la mayor fuente de la cual nosotros podemos adquirir perspectiva en el mercado. Pero ojo, dirás, vale, no, pero es que yo llevo un año, la experiencia al final es inevitable. Dentro de 5 o dentro de 7 yo tendré experiencia. Pero ahora, ¿qué puedo hacer para mejorar mi agudeza? Pues puedes hacer varias cosas. En primer lugar, formación. Pero no formación cualquiera, sino una formación contextualizada. Y me explico. Si yo, por ejemplo, me leo un libro me lo invento, análisis técnico, vale, voy a aprender cómo es un cup and handle, voy a aprender cómo es una bullish flag, voy a aprender cómo funciona el volumen, etc. Ese aprendizaje está bien, no te voy a decir que no lo hagas, pero lo que yo, al menos en base a mi experiencia, insisto, es lo mejor del mundo es, si yo aprendo ese día leyendo el libro que es un cup and handle, automáticamente me voy a Webull, por ejemplo, o a TradingView, o a un procesador de gráficos y voy a mirar casos reales. Casos reales y miro 15, 20, 30, 50 casos reales de cap and handles. ¿Por qué? Porque el cap and handle del libro está muy bien, pero es que el cap and handle que sucede en la realidad en ocasiones tiene un handle más grande, en ocasiones un handle más pequeño, en ocasiones el pico de volumen viene antes, en ocasiones viene después, pullbacks. Al final lo importante no es la teoría, sino es cómo aplicamos esa teoría en la práctica. Por eso, ya que la experiencia viene pues, con los años y no puedes hacer, entre comillas, nada destacable para mejorarla ahora mismo, lo que sí que puedes hacer es aprender mientras contextualizas con la realidad. De igual forma, si tú estás aprendiendo, leyendo, por ejemplo, sobre análisis fundamental, estás aprendiendo, me lo invento, ratios financieros, lo que yo te recomiendo es que vayas a la par que estás aprendiendo eso, a ver los principales balances de las principales empresas y compares qué ROEs han tenido, me lo invento, o ROAS, o ratios financieros, que han tenido durante los últimos años y cómo eso ha influido en el precio a corto, a medio, a largo plazo, hagas una media de los sectores, etc. Porque así tienes una toma de contacto con la realidad que aumenta muchísimo más tu experiencia. Al final, siempre lo digo, tanto a mis alumnos como a mis clientes, como a todo el mundo, la forma en la cual aprendes bolsa de verdad es en el barro. Es invirtiendo, es especulando, es cagándola, es ganando, es haciendo todo ese tipo de cosas. Si tú lees, si tú te informas, está genial porque vas a adquirir unas bases, obviamente, que si no lo hicieses no tendrías. Pero realmente, si quieres destacar y comenzar a obtener rentabilidades sostenidas en el tiempo, tienes que bajar al barro, tienes que mover el culo y tienes que adquirir experiencia y perspectiva. Así que nada, este ha sido el episodio de hoy, espero que te haya quedado claro. Cualquier cosita, como siempre, me puedes comentar por redes sociales, por Instagram, Twitter, lo que sea. Un abrazo y nos vemos mañana con un nuevo episodio. Chao.